Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Luis Cárdenas Márquez, estudio la licenciatura en danza y les voy a hablar acerca de los horizontes culturales o una pequeña línea del tiempo. Pues una línea del tiempo va a ser la forma de contar la historia hasta antes de la llegada de los españoles. Esta es la historia que les voy a contar pasando por el periodo preclásico, clásico y posclásico. Como podemos ver en esta línea del tiempo, el periodo preclásico se va del 2500 a.C. al 200 después de Cristo, el clásico del 200 al 900 y el posclásico del 900 a 1521. Esto culmina con la caída de Tenochtitlán. Al periodo preclásico se le conoce como periodo formativo y algunas de sus características principales es que gracias a la agricultura se comienzan a crear las aldeas y estas a su vez se convierten en las nuevas ciudades. Durante este periodo, que es el preclásico, comienza la división social. Se comienza a dividir en castas, teniendo gobernadores, sacerdotes, artesanos, los guerreros, y hasta abajo estaba la clase más baja, que eran los esclavos. Además, surgen las primeras formas de escritura. Por ejemplo, estos símbolos que podemos ver acá representan ya sea que una palmera, animales, elotes, herramientas. Entonces comienzan ellos con un proceso de escritura. Durante este primer periodo la religión se vuelve un poquito más compleja y comienzan a venerar a los distintos tipos de dioses. En las distintas civilizaciones que empiezan a surgir se crea una idiosincrasia, es decir, empiezan a creer en todo lo sobrenatural y principalmente sus dioses están relacionados con la naturaleza. A su vez, con ello comienzan los sacrificios humanos. La primera civilización que floreció entre el 500 y 1500 a.C. es la cultura olmeca. A ellos se les conoce como los habitantes de la región del Ule. Esta civilización floreció en los estados de lo que hoy se conoce como Tabasco y Veracruz. Sus principales centros ceremoniales son Tres Zapotes, San Lorenzo y La Venta. Una característica principal de esta civilización es que se le conoce como la cultura madre y además son las grandes construcciones de cabezas colosales. Por su parte, la cultura zapoteca floreció desde el periodo preclásico tardío hasta el final del clásico. Esta civilización surge en lo que hoy se conoce como el estado de Oaxaca. Principalmente florece en el valle de Oaxaca, las sierras del norte del valle y parte del istmo de Tehuantepec. Entre las grandes construcciones que podemos encontrar por parte de la cultura zapoteca, nos encontramos Colmitla, Monte Albán y San José el Mogote. Otra de las grandes civilizaciones que surge en nuestro país es la cultura maya. Esta civilización surgió en el año 750 a.C. y hacia el 500 a.C. Su ubicación geográfica es en los estados de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, parte de Chiapas, el istmo de Chiapas, además en países como Honduras y Belice. Es una de las grandes civilizaciones. En esta primera etapa vamos a encontrarnos que la cultura maya está presente en varios de los periodos de la época. Entre el año 900 y 1200 después de Cristo surge la cultura tolteca. Pese que a esta civilización se considera que floreció en el estado de Hidalgo, tuvo influencia en los estados de Zacatecas y al sureste de la península de Yucatán. Algo característico de esta civilización es que encontraremos a unos grandes esculturas conocidos como los Atlantes de Tula. Se considera que ellos eran los guardianes de la ciudad. En un segundo periodo nos vamos a encontrar con el periodo clásico. Este va del 200 al 900 después de Cristo. En esta segunda etapa, alguna de las características es que surge un refinamiento del arte. La arquitectura, las esculturas en relieve y la pintura mural son perfeccionadas. Además, comienza a darse comercio con otras civilizaciones. Es decir, al haber ya más civilizaciones empieza a haber un intercambio. Aquí es donde surge el conocido trueque. Durante este segundo periodo, que es el clásico, se desarrolla
mayormente de la numeración. Ya empiezan a darle símbolos y significados a aquellos glifos o jeroglifos que comenzaron a realizar en el primer periodo. Además, se generaliza el uso de la escritura en todas las civilizaciones mesoamericanas. Otra de las grandes características que vamos a encontrarnos durante el periodo clásico es que la población crece demográficamente, es decir, con el intercambio de productos no solamente se da esta comercialización, sino aparte se da el intercambio también de creencias y de formas de vida de los habitantes de las poblaciones mesoamericanas, y con ello crecen además los centros religiosos. Una de las primeras civilizaciones que surge durante el periodo clásico es la cultura teotihuacana. Esta civilización florece en el altiplano central de México. Floreció en los años 200 a.C. hasta su decadencia, ocurrida entre los años 700 y 750 después de Cristo. Por su parte, la cultura totonaca florece en lo que es la Sierra de Puebla y termina en la parte del Golfo de México. Esta civilización surge a partir del año 300 hasta 900 después de Cristo, y después, por su parte, en el posclásico del año 950 hasta 1520 después de Cristo. Durante el tercer periodo o periodo posclásico vamos a encontrarnos algunas características. Este periodo va del 900 a 1521, que concluye con la caída de Tenochtitlán. Una de las características principales es que comienzan a haber movimientos migratorios provenientes del norte del país. Nos vamos a encontrar con una leyenda de una civilización que proviene desde Aztlán, una parte de Sinaloa, por allá de Sinaloa, y llega al lago de Texcoco en el centro del país. También otra característica principal es que surgen constantemente guerras entre las civilizaciones. Al haber ya muchas poblaciones y culturas, comienza a haber guerras por el poder. Algo también que va a surgir muy importante durante este tercer periodo es que el Imperio Mexica tiene un mayor esplendor. Es el que abarca mayor parte del territorio de Mesoamérica. Y algo muy importante, que es la culminación de este periodo, es la llegada de Hernán Cortés. La cultura azteca floreció en el año 1325 después de Cristo. Esta civilización eran provenientes de Aztlán. Durante su paso van formando otras civilizaciones, pero los que llegan a fundar Tenochtitlán en el Texcoco son los que se convierten en la cultura azteca. Ellos retoman parte de lo que era Teotihuacán para formar su nueva civilización. Por su parte, en una parte del estado de Oaxaca surge la cultura mixteca. Esta civilización surge entre 1000 y 1521, y sus principales centros de desarrollo son Tutepec, Tilango, Monte Albán y Huajuapan. Para el año 1450 a 1521 después de Cristo surge la civilización de los tarascos o purépechas en el estado de Michoacán, Guanajuato, Jalisco, parte de Guerrero. Por su parte, los tlaxcaltecas se asentaron su civilización en el Valle de México, en los actuales estados de Puebla y Tlaxcala. Su florecimiento tuvo lugar en el año 1520. Ellos van a ser un elemento muy importante, pues son los que hacen alianza con Hernán Cortés y son grandes enemigos de los aztecas. En la última etapa del periodo proclásico, vamos a encontrarnos que el 10 de febrero de 1519, siendo gobernador de Cuba Diego Velázquez, Hernán Cortés arriba a México. Para 1519 conoce a la Malinche cuando visita a los mayas, quien la Malinche va a ser uno de sus aliados importantes, puesto que ella sirve como traductora en toda la hazaña que va a vivir Hernán Cortés para lograr la conquista de México. Ella la conoce el 13 de septiembre de 1519, y para el 8 de noviembre de 1519 Hernán Cortés llega a Tenochtitlán cuando era gobernador
Moctezuma Xocoyotzin. Hernán Cortés logra hacer alianzas con varios con los tlaxcaltecas, con varios indígenas tlaxcaltecas, y en una de las batallas los aztecas le ganan a Hernán Cortés, y en la madrugada del 13 de junio en la madrugada del 30 de junio al 1 de julio de 1520, el ejército de Hernán Cortés y sus aliados son derrotados. Se dice que ese día, al sentirse tan humillado, Hernán Cortés lloró en un árbol. A este evento en el cual Hernán Cortés llora se le conoce como la Noche Triste. Para el día 13 de agosto de 1521, los aztecas toman Tenochtitlán y derrocan al gobierno de Moctezuma Xocoyotzin. Y ahí termina el periodo preclásico. Esa es una pequeña línea de tiempo sobre las culturas mesoamericanas en nuestro país. Muchas gracias.